Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre las particularidades y desafíos de impartir la asignatura de historia en el sistema educativo y cuál es la importancia de la pertinencia local en sus contenidos. En nuestro imaginario, probablemente muchos y muchas recordemos de la misma forma la etapa escolar. En los recreos todo era risas y diversión hasta que sonaba el timbre o la campana y debíamos retornar a las salas de clases, donde a veces nos preguntamos, ¿y esto que estoy aprendiendo me va a servir? Obviamente el tiempo nos terminó demostrando lo útiles y necesarias de estas materias, pero al mismo tiempo uno nota también que faltan otros contenidos. Por ejemplo, en historia, ¿cómo es que rara vez se nos enseñaron hitos de nuestros propios territorios, comunas o regiones? Lo que se enseña es una historia nacional. En décadas pasadas, digamos, se hablaba, de hecho, algún historiador habló de una ciencia de la patria, que era lo que se enseñaba. Y además que la historia ha sido, históricamente, valga la redundancia, en estos 200 años, de alguna forma, una importante herramienta de lo que se llama la construcción de la nación. O sea, el sistema escolar es un sistema constructor de nación y dentro de eso la historia tiene un rol privilegiado. Entonces, efectivamente, en términos de tendencia mediana y larga, lo que se enseña es una historia nacional y por ende centralizada. A quien escuchamos es a Daniel Johnson, director del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien reconoce esta falencia, pero como parte de un desafío, como es generar una base curricular que se aplique y sea efectiva para todo un país. La idea, por ejemplo, del currículum nacional, que ahora se expresa en este instrumento que se llama bases curriculares, ¿cierto? Tiene esta idea precisamente de base cultural común, que siempre está en tensión con la diversidad, ¿cierto?, de los lugares, de las poblaciones, de lo que hoy día se llama los territorios. Eso también ocurre en la historia, digamos. ¿Qué es lo central y qué es lo accesorio? Es una discusión permanente en términos de la decisión de la respuesta curricular sobre cuál es el conocimiento más valioso para ser transmitido a la siguiente generación. Entonces, ahí yo diría que lo central en la historia, lo que se estima, es la historia de Chile. Una situación que para Estela Ayala, profesora asociada del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, radica en un sistema que estableció bases absolutas en la historia. Durante mucho tiempo, la enseñanza de la historia estuvo bajo el alero de un modelo tipo positivista, contenidista, centrado en la historia política, de héroes, con enfoque nacional, ¿ya? Y desde la época de los cambios curriculares post-dictadura hasta la generación de las bases, tenemos una historia diferente que se ha ampliado a dialogar con líneas historiográficas más novedosas, no solo la pura historia política, sino que ha entrado a la escuela la historia social, la historia económica, la historia de la vida cotidiana también, nuevos actores, etc. Un cambio que, si bien se ha estado aplicando en el último tiempo, lo cierto es que ha sido lenta su transición en todas las aulas. Existe todavía resabio de prácticas docentes de una enseñanza de la historia que podríamos decir fosilizada, que insiste en enfoques que son más miopes y que solo hablan de una historia más tradicional, más conservadora. La realidad es que nos encontramos ante un sistema educativo paradójico. Así lo plantea el profesor Johnson, quien, a pesar de reconocer que el sistema actual permite realizar cambios, estos se ajustan a márgenes tan estrictos que en la práctica no se terminan realizando.
O sea, el currículum hoy día en Chile, esta idea de currículum nacional se articula primero con la idea de marcos curriculares, con la idea de algo común y algo diverso. Para decirlo en términos simples, usted puede enseñar lo que quiera, entre comillas, ¿cierto? Siempre que haya enseñado lo que es mínimo o común. El punto es que lo mínimo común es demasiado a veces. O ese mínimo común traducido por las personas que tienen que reconstruir este currículum termina siendo mucho. Pero por otro lado, porque el currículum en Chile se piensa como un sistema curricular. Entonces, si bien es cierto, estos marcos te dicen a ti, usted puede tener programas propios, resulta que está la presión institucional y evaluativa del sistema, que mientras esto tiende a abrir un poquito, dentro de lo que ya hemos dicho, esto lo tiende a cerrar. Con ello vemos que vincular la historia en las comunidades, en las ciudades y en nosotros como sujetos particulares no es sencillo. ¿Por qué es tan importante entonces? Pablo Artaza, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, nos lo explica. Es fundamental porque es la forma más práctica de poder despertar el interés porque nuevos chiquillos y chiquillas tienden a incorporar como una dimensión de su reflexión el pensamiento histórico. La forma más directa de poder incorporar eso a través de la práctica directa de la historia local. De la historia local porque despierta empatía, digamos, porque en el fondo es la forma más sencilla para nosotros de volver importante, de volver significativo. Una situación que se vuelve muy relevante, pues Artaza advierte que muchas ciudades no poseen archivos que documenten la historia de sus respectivas zonas. Todavía son muy pocos los archivos regionales, todavía son muy pocos los museos a nivel regional que tienen colecciones de periódicos, por ejemplo, o de otros repositorios de fuentes locales. Todavía hay una gran concentración de Santiago, digamos. Hay una gran concentración de lugares donde se deposita el conocimiento local. Es por ello que, pese a las dificultades, se han impulsado distintos proyectos que buscan visibilizar esa historia local. Así lo relata la profesora Ayala, quien desde su área de especialización en enseñanza básica nos comenta de algunos de estos avances. Existen experiencias escolares muy bonitas en el ámbito local, generación de archivos históricos en escuelas, etc. Entonces también, y por último yo reforzaría que este acerto como de que hubiera una ausencia se puede romper porque los profesoras han hecho mucho. El problema es que se desconoce las innovaciones didácticas que han emprendido en el ámbito del conocimiento de lo local. Entonces es necesario conocer saberes generados por las experiencias docentes en regiones y en distintos espacios, barrios, poblaciones, etc. La educación siempre ha sido un desafío. En Chile primero se buscó combatir las enormes cifras de analfabetismo durante la primera mitad del siglo XX. Luego se buscó que esta fuera obligatoria, primero en su forma básica y posteriormente en enseñanza media. Pero al final siempre se logró su principal objetivo, promover el conocimiento y una buena formación para los niños y niñas de este país. Este recorrido nunca acabará, pues así como el mundo avanza, también sus enseñanzas y aprendizajes. La clave es seguir adaptándonos y ver el conocimiento como algo en constante cambio y movimiento, incluyendo el énfasis en lo local, en nuestra pertinencia territorial. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.